A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 9 de septiembre del año 2022. Muy bien. El título de la parte editorial es el siguiente: ¿por qué tantas afirmaciones sin sustento? Muy bien. Vamos a comenzar con una nota que tiene que ver con la propensión de personas aparentemente sensatas a caer en ese deporte que practicamos en México, a hablar sin fundamento y lanzar juicios que no se sostienen y que además son burdas exageraciones y que piensan los discentes que con su prestigio, su nombre, automáticamente sus inexactitudes, por no decir mentiras, piensan que se van a convertir en verdades casi axiomáticas. Uno de esos casos es el del licenciado Gustavo de Hoyos Walter, quien junto con Claudio X González Jr., o hijo de don Claudio González, fueron los que promovieron desde una fundación que se llama Sí por México, promovieron exitosamente la constitución de una alianza partidaria que todavía ahí está y creo que va a seguir todavía mucho tiempo, que se llama Va por México. Muy bien. A raíz de una serie de inexactitudes producto en algunos casos de información incompleta de los mismos responsables de ese acto, ahorita voy a decir cuál, pero también de la facilidad de otros más irresponsables que se lanzan al ruedo sin haber leído los documentos correspondientes. Ahí les va. Uno de los dos temas que ocupa la agenda política nacional en estos días es el de la transferencia o el de la incorporación de jure, como dicen los abogados, es decir, por derecho, a la Secretaría de la Defensa Nacional. De facto, la Guardia Nacional nunca ha estado fuera de la Secretaría de la Defensa. No nos hagamos tarugos. La Guardia Nacional es un cuerpo de 65, 70 mil integrantes, no 115 como dice el bulto, donde el 80%, quizá un poco más, son miembros activos del Ejército Mexicano y de la Marina, de la Armada de México. Y unos cuantos son de la anterior Policía Federal de Caminos y otros de la Policía Federal Preventiva. El comandante de la Guardia Nacional es el general Bucio, que solamente recibe instrucciones y órdenes directas del secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval. Ustedes piensan, lo he dicho y hoy lo repito, que el general Bucio le hacía caso al Poncho Durazo, no, hombre, ni lo saludaba. Y menos a esta señora, esta chapita ahí, que la señora no alcanza ni a sacar la cabeza de la trilla, que lo único que ha hecho en su vida es cuidar a los chamacos de López Obrador cuando falleció su señora esposa, la primera, la señora Rocío Beltrán, una dama, una señora de primera, sacrificada como esposa, como compañera. Eso es su mérito. No sé si la vieron en un video donde llegó en una motocicleta a una reunión a Palacio, se baja y va corriendo como cuando alguna persona, el jefe, a ver, que venga Verdugo, y Verdugo ahí va corriendo, chin, 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 sí, jefe. No hago eso yo, ¿no? Pero lo pongo ahí. Y llega la pobre señora con una actitud servil, arrastrada ahí. ¿Ustedes creen que el general Bucio le hace caso a esa señora? No, hombre, ni la pela. Y bien hecho, porque es totalmente insignificante ella y el mismo Poncho Durazo. Muy bien. Entonces, ese es un tema que ya está resuelto, al menos en la parte legislativa. Utilizando su mayoría morena, logra, piensan, darle vuelta a la Constitución tranquilamente y habrá una acción de inconstitucionalidad y la Corte deberá resolver
lo que es un desacato constitucional. Es una tontería, pero así funciona el bulto y los que lo rodean no se atreven a decirle, perdone, señor, pero esto es anticonstitucional. Pero no. Entonces, ya hoy de manera formal le entregó al general Cienfuegos el mando, la administración y lo que quieran de la Guardia Nacional, que nunca se había ido por lo demás. Siempre la Guardia Nacional, desde el primero principio, fue un cuerpo bajo la égide militar. Punto. Lo demás es pura literatura. Muy bien. Ese es un tema. Pero hay otro, producto de una iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre, priista, que presentó una iniciativa cuyo objetivo es extender la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en general en las calles, vamos a ponerlo de manera coloquial, o dicho de otra manera, participando en labores de coadyuvancia en la seguridad pública, haciéndola de policías, vamos a decir, de manera coloquial. Plantea la diputada de la Torre esta iniciativa y empezaron las elucubraciones. Es que Alito transó y presentaron esa iniciativa hecha sobre las rodillas, lo cual es cierto, eso es cierto. Es una porquería de iniciativa. Y para quedar bien y a cambio de eso le perdonaron esto, le perdonaron el juicio político y que los videos o las grabaciones, una serie de elucubraciones sin el menor sustento. Bien. Ahí surge una situación cuyo origen es el 1 de septiembre, cuando se entregó el informe en la sesión de Congreso General. Poco antes llegó el florero del Edén y entregó el informe a la presidencia de la mesa o el presidente del Congreso. Muy bien. Y ahí en una fila o algo así hubo un saludo y un cuchicheo entre Adán Augusto López y Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, presidente del PRI. Y ahí se dijeron al oído cosas, el otro le contestó, y en ese momento surge la avalancha de juicios sumarios. Doblaron a Alito, traidor Alito. Y ya. Y se cometió un segundo error. El primero fue haber sacado esta iniciativa, pero se cometió ahí un gran error. El general Obregón diría, el primer error es el que cuenta, lo demás son consecuencias. Que el Partido Revolucionario Institucional, prácticamente, y empezando por su dirigente máximo, el licenciado Alejandro Moreno, desaparecieron, callaron el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, y hasta el 7º día salieron a dar una conferencia de prensa. Pero para esa fecha el daño estaba hecho. Se habían lanzado un ejército de opinantes, de periodistas, de editorialistas, de nalgas prontas o de glúteos veloces, como quieran acá, y Alito traidor, y ya se dobló, y se vendió Alito más rápido que el avión, etcétera, etcétera. Muy bien. Y empieza la verdad a aflorar. Primer elemento. Todos esos que han hablado de la militarización porque va a extenderse la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, no han leído la iniciativa. Fíjese usted qué irresponsabilidad. Hablan sin haber leído la iniciativa. Cuando uno tiene ya la costumbre, por formación profesional, de informarse, pues que yo acudo al texto de la iniciativa, que aquí está en la Gaceta Parlamentaria, y me pongo a leerla. Al leerla, en primer lugar, en la parte de la exposición de motivos, si bien es relativamente pobre, pero es una crítica durísima
a la política de seguridad pública de este gobierno. Particularmente en las primeras 2 o 3 cuartillas, le pone una zurra al presidente por su desastre en materia de seguridad. Es decir, esta iniciativa, si estuviera transada, pues lo menos que podría uno esperar que no exhibiera las fallas en materia de seguridad pública que aquí se señalan en este texto. Usted puede entrar la Gaceta Parlamentaria del día viernes 2 de septiembre de este año y búsquela usted. Y ahí la va a encontrar y lea, son 5 cuartillas. Pero lo peor es cuando ya viene el resumen de lo que propone esta iniciativa. Muy bien. Le voy a leer a usted lo que dice la vigente, el quinto transitorio, cuando se hizo aquella reforma constitucional para que por 5 años estuviera en las calles, vamos a decir, las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea y también la Guardia Nacional. Muy bien. Dice así el quinto transitorio, que fue publicado el 26 de marzo del año 2019 en el Diario Oficial. Pueden ustedes ahí consultarlo. Y dice así, el quinto transitorio. Durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla la estructura, capacidades, implantaciones, etcétera, 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 dice, desarrollo de estructura, capacidad de implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe, etcétera, etcétera. Muy bien. Ese es el quinto transitorio original de marzo del 2019. La diputada de la Torre, que ha sido magistrada en su estado natal en Durango, plantea esta iniciativa porque ella, al revisarla, encuentra que si no hay una reforma al quinto año, al final del quinto año, que sería en marzo del 24, si nos atenemos a este artículo quinto, todas las Fuerzas Armadas, Marina, Fuerza Aérea, Ejército y también la Guardia Nacional a sus cuarteles. Órale, cabros. Nada de andarle ahí, no. Entonces, plantea extender ese plazo y en la exposición de motivos argumenta débilmente, no solo como pienso yo, sino yo leí un excelente artículo y una opinión del especialista Alejandro Ope, de tal manera, pues, que es una iniciativa pobre, para decirlo jurídicamente. Pero, ¿qué es lo que propuso la diputada Yolanda de la Torre? Nada más lo siguiente. Nueva redacción del quinto transitorio. No olvidemos que este quinto transitorio pertenece al cuerpo de la Constitución, por lo tanto, es una reforma constitucional. Eso significa que debe ser aprobado en Cámara de Diputados por las 2/3 partes de los presentes, también en Cámara de Senadores y luego recabar la aprobación de 17 legislaturas locales con mayoría simple. Muy bien. Y plantea la diputada de la Torre. Quinto dice, ojo, nueva redacción. Durante los 9 años siguientes, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, y todo lo demás es igual. Ojo, durante los 9 años siguientes, es decir, que si se logra la aprobación del constituyente permanente y que se logra, por así decirlo, el 1 de diciembre del 22, a partir de ahí cuente usted 9 años y ese plazo terminaría el 2031, no el 2028. La redacción está mal. No es durante los 9 años a partir de la entrada en vigor, son los 6 años. Los 2 que le quedarían a los 5
originalmente autorizados, más los otros 4, de marzo del 24 a marzo del 28. Se dieron cuenta los que la critican esta iniciativa, ni la leyeron. Por lo tanto, yo esperaría que esto sea corregido en el momento en que esto se discuta en Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen. Muy bien. Pero con una iniciativa que todavía ni siquiera es discutida en Cámara de Diputados, se lanza una jauría a acabar al PRI, traicionó, y luego sale ahí como bravero de cantina de Marco Cortés, apoyado lamentablemente, lo lamento porque aprecio mucho a mi paisano Jesús Zambrano. Si el PRI no retira esa iniciativa, se acaba la Alianza Va por México. Desconozco si el presidente del PRI tuvo una reunión con ellos, es decir, mi conocimiento no llega a eso. Yo leo los documentos y los analizo y concluyo. Pero luego hicieron una pausa en la Alianza Va por México. Cualquier cosa que ello signifique. Nadie dijo va a ser una pausa de 1 año, de 6 meses, de 5 meses. Una pausa. Perfecto. Muy bien. De tal manera que está ahorita en stand-by. Pero en el periódico El Financiero de hoy aparece una declaración. Déjenme ver si tengo aquí a la mano el periódico El Financiero. Aquí está. Nomás para que vean ustedes la irresponsabilidad de buena parte de nuestros políticos. Ahí le va. Dice Marcos Cortés, página 44. Ahí les va. A ver, bonito. 44. Dice Marco Cortés, con esa autoridad moral que le da su experiencia, su capacidad de liderazgo, si no reconsidera el PRI, suspensión definitiva a la alianza. Marco. Los compromisos públicos de evitar la militarización se están trastocando fuertemente, señala el líder panista. ¿Dio alguna prueba de su aseveración? Militarización que está trastocando fuertemente A ver, lo único que se va a hacer es que se quede 4 años más, lo que ya existe desde hace 3 años, la Guardia Nacional, y que la presencia del ejército en las calles data de aquellos años cuando empezó, los que estén viejos sabrán lo que digo, la Operación Cóndor. Y desde aquella época, ya a principios de los 80, si no estoy equivocado, el ejército o las Fuerzas Armadas han estado insistiendo una y otra vez que se legisle para que el papel que están desempeñando esté dentro de la legalidad, no que hasta la fecha están en un limbo. Jurídicamente no está definida la situación jurídica de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Eso existe desde hace casi 40 años y sale este inútil de Marco Cortés. Para evitar la militarización se están tocando fuertemente, etcétera, etcétera. Pues, ¿dónde has vivido, sonso? Esto es un problema viejo, antiguo, podríamos incluso decir. Pero lo que se está haciendo es, en todo caso, agarras a la Guardia Nacional y la adscribes a la defensa, que de facto ya es. Pero ¿cuál es lo peor? Fíjense ustedes. Y ahora entra a la escena uno de los dos que construyeron el Sí por México e impulsaron Va por México. Y dice, Gustavo de Hoyos aseguró que la iniciativa de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para labores de seguridad va en contra de los postulados que dieron origen a la coalición Va por México e hizo un llamado a los legisladores del PRI para que rectifiquen su decisión. Muy bien. Los llamados de Gustavo de Hoyos son como las llamadas a misa. Pues el que le quieres hacer caso, le hace caso. Pero luego dice él, Gustavo de Hoyos afirmó
que los legisladores del PRI, y ahí viene la amenaza, están a tiempo de desechar la iniciativa de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, ojo, al menos hasta el 2028, e indicó que en caso de no hacerlo, la ciudadanía los castigará negándoles su voto en futuras elecciones. Aquí vienen varias preguntas. ¿Tendrá idea el licenciado Gustavo de Hoyos Walter de cuál es la situación en vastas regiones del país en cuanto a la presencia de las Fuerzas Armadas para que algo ayuden? Porque las policías en esas regiones no existen. Y este señor les está diciendo, cuidado, cabrones, ¿eh? Si ustedes amplían ese plazo, los ciudadanos se lo van a cobrar en las elecciones. A ver, si todos los estudios demoscópicos que se han hecho, excepción hecha aquellas respuestas de esa gente de la academia, que la militarización y que va a ser, son ellos. Pero usted vaya a Zacatecas, vaya a Jalisco, vaya a Tamaulipas, vaya a Chihuahua, vaya a Guanajuato, vaya a donde vaya. Pues la gente quisiera que el ejército no se fuera, que ahí se quedara, para al menos ser un elemento de disuasión y darle cierta tranquilidad. Pero es el verbo sagrado de Gustavo de Hoyos. Pero luego dice más. Dice, para nosotros es claro que esta iniciativa va en contra de los acuerdos fundamentales y por eso en este momento estamos, etcétera, etcétera. Y luego dice que si bien es cierto que la decisión de la representación puede atribuirse a una diputada y el respaldo puede corresponder al presidente de ese partido, Alito, en su caso al coordinador parlamentario, Rubén Moreira, la responsabilidad de cada uno de ellos en caso de no voten en conciencia, y dice él, estamos absolutamente convencidos de que muchos de ellos van a desentender el voto de consigna. Y si no lo hacen, aquí viene la amenaza con el dedo flamígero de la moral republicana de Gustavo de Hoyos. Y si no lo hacen, los veremos en las urnas. Y dice, ¿qué fuerza tiene Gustavo de Hoyos en materia partidaria? Ninguna. Ni es militante de partido alguno, ni tiene un partido donde él sea el secretario general o el presidente, nada. Pero se arroja la facultad de decirles, y si no lo hacen, los veremos en las urnas. Dice uno, ¿cómo alguien que es abogado y bueno se pone a lanzar esas amenazas que no tienen sentido alguno? Y luego dice más, acusa a... dice, yo insisto en que ya haya un margen de rectificación. Hago votos para que cada diputado, cada diputada, cada senador y senadora entiendan la trascendencia para cada una de sus carreras, lo que significa, etcétera. Y le dice, y el voto que van a emitir, porque una grabación, una filtración, una acusación se puede superar, pero una traición política marca de por vida a un político. Como dirían los jóvenes, ahí sí se manchó el licenciado Gustavo de Hoyos. Vamos a ver. Yo de manera respetuosa le pediría al licenciado Gustavo de Hoyos que lea este libro, que se llama Elogio de la Traición, que es una joya que todo político debe leer y debe estudiar concienzudamente. Y voy a leerles un parrafito de 4 líneas, 5 líneas. En el baile del poder, el capítulo se llama La necesidad de traicionar. Vean ustedes ahí para que no digan que estoy mintiendo. En el baile del poder, el traidor encabeza la danza. La calidad de su paso revela la de su espíritu. Traicionar es la exquisita cortesía del príncipe. Y lo que la experiencia política propone, la razón impone. Subtítulo: La gran traición. Aconsejar al príncipe que no traicione es lo mismo que invitarlo a llevar una vida monástica, es decir,
es perder el tiempo. Al que va a entrar en la vida política le conviene abandonar toda ilusión. No se puede avanzar contra la civilización. En efecto, la gran traición es el acto fundacional de la política. La política es traicionar, señor Gustavo de Hoyos Walter. No sea usted ignorante. Estudie la política, infórmese, lea usted, analice. Los políticos viven traicionando, ahorita a este, ahorita a aquel. Y los que son anatematizados son los que traicionan y fracasan. Pero el traidor exitoso es aplaudido. ¿De dónde saca usted esa babosada que dijo? ¿Quién es usted para amenazar a los legisladores y sentenciarles? Y nos vemos en las urnas, ¿eh? ¿Quién es usted? ¿Un abogado exitoso? ¿Un hombre de poder económico? Pero es uno solo usted, hombre. Ni milita en partido alguno, ni tiene usted un partido. Así es que, como diría el clásico, bájele 3 rayitas, señor licenciado Gustavo de Hoyos. Y ahora vamos, para que se vea, espero poderlo mostrar claramente. Es que ya me están viendo, pero yo les sigo. Mire, para que vean ustedes cómo se debe hacer política. Muy bien. Como estamos aquí en este quinto transitorio de la Constitución, para aprobarla, ya dije, se necesitan las 2/3 partes de los presentes. En la Cámara de Diputados va a obtener Morena las 2/3 partes y se va a aprobar este cambio del quinto transitorio. Espero que corrijan eso de 9 años y los detalles, etcétera. Pero cuando llegue al Senado, ahí no va a poder obtener Morena, ojo, las 2/3 partes, porque los del PAN, los del Movimiento Ciudadano y algunos del PRI, los que siguen a Osorio Chong, se van a oponer, van a votar en contra. Por lo tanto, esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, donde la dejé, esta iniciativa va a ser tirada a la basura. Es decir, se está planteando algo que no se va a concretar, algo que no va a existir. Dice uno, bueno, estas personas no piensan, no conocen el proceso parlamentario para aprobar una reforma constitucional. Un abogado como de Hoyos Walter no está enterado de eso y se pone a hacer esas afirmaciones pendejas. Qué falta de responsabilidad en un asunto como este. Entonces resulta que haciendo política, los diputados del PRI, no sé si vio usted una foto en algunos periódicos hoy, donde su dirigente está siendo felicitado, saludado por el general secretario, en reconocimiento a que los diputados del PRI sí han apoyado, al menos así lo han manifestado, la permanencia, más allá de marzo del 24, de las Fuerzas Armadas, ya no nomás de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque no hay policías que se hayan profesionalizado, porque este gobierno les quitó todos los recursos, están en una situación paupérrima. ¿Qué harían ustedes? ¿Mandarían a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y dejarían al 70-80% de los municipios inermes ante el crimen organizado? Pero hay un elemento que lo repito. Esta iniciativa no va a pasar porque en el Senado de la República Morena no reúne las 2/3 partes. ¿Cómo entonces se está lanzando toda una jauría a destruir al PRI, a los diputados del PRI, a su dirigente, por algo que no va a darse, que no va a concretarse? Lo único que explica esa conducta es, primero, la ignorancia, como es el caso del licenciado Gustavo de Hoyos Walter. Segundo, la posición interesada de los adversarios de Alito, entre ellos Osorio Chong.
y algunos otros paniaguados ahí que le hacen coro. Y un ejército de opinantes que desde su ligerísima comprensión de los problemas complejos en lo político, se lanzan a los juicios sumarios sin sustento alguno. ¿Y por qué afirmo sin sustento alguno? Porque esa iniciativa de modificar el quinto transitorio no va a pasar en el Senado, no se va a aprobar. Por lo tanto, el único lugar donde se habrá podido aprobar es en Cámara de Diputados. ¿Y gracias a qué? A que el PRI en la Cámara de Diputados está haciendo política. No está traicionando a nadie. Está haciendo política, señores. Por favor, entiendan eso. En ese momento, ¿qué tenemos? Que a los diputados del PRI, a ese partido y a su dirigente, el ejército, las Fuerzas Armadas, necesariamente los tienen que ver bien. ¿Por qué? Porque apoyaron algo que las Fuerzas Armadas han venido pidiendo cuando menos hace 20, 25 años. Que se legisle para que la labor de las Fuerzas Armadas esté dentro de la legalidad. ¿Y qué va a pasar con los senadores que no apoyen eso? Pues el ejército no les va a hacer nada, pero va a decir, cuenta pero no califica. Y entre ellos habrá senadores del PRI que se van a oponer. Perfecto, están en su derecho de hacerlo. Pero al mismo tiempo, los diputados, la dirigencia de ese partido, están también en su derecho de hacer política. Esa es la realidad. Así se hace política, por favor. La política no se hace en las columnas de los periódicos. Alito, el PRI está acabado, debe irse. Señores, los dirigentes de los partidos no salen porque en una columna plantean que se va a ir. Yo les pediría a todos esos que han escrito sobre el tema que estudien, que lean primero la iniciativa completa, que la analicen, que descubran, que lean ese error garrafal que cometió la señora diputada y que yo al leerla aquí la primera vez dije, eso está mal, es una tontería, está mal esto. Esto está ampliando hasta el 2031, no al 2028. Así está el texto. Dice, durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, no es los siguientes 9 años, es los siguientes 6. 2 que faltan de los 5 autorizados, más los otros 4 del 24 al 28. Ah, pero ahí van todos, la militarización. Por favor, seamos sensatos, hombre, seamos prudentes. Y luego tenemos otro tipo de afirmaciones. En alguna parte de la UNAM, del campus, se celebró un homenaje a José Woldenberg, que fue consejero presidente del primer INE ciudadano, así se dice. Entonces, se le hizo un homenaje, se hizo un libro con los elogios de un grupo importante de analistas, de periodistas, pero luego vienen las afirmaciones como esta. Una izquierda democrática en México es más necesaria que nunca. Miren, si hay una característica de los organismos de izquierda o los grupos de izquierda, es que son todo menos democráticos. Las izquierdas, la izquierda no es democrática, no nace, no se crea para implantar democracia, sino para implantar dictaduras. De tal manera que hablar de izquierda democrática es un sinsentido. Pero bueno, así son los genios, los que saben de la democracia. ¿Quién dijo esta frase? José Woldenberg. Y luego dicen, una izquierda democrática en México es más necesaria que nunca. Difiero completamente.
Salgan ustedes a la calle aquí en Guanajuato, en Tamaulipas, etcétera, y pregúntenle a la gente de la calle, al ciudadano común y corriente, oiga, ¿usted piensa que una izquierda democrática en México es más necesaria que nunca? Y le va a decir, ¿sabe qué? Déjese de babosadas. Aquí necesitamos acabar con esta bola de criminales, asesinos que no permiten ni salir a la calle. Eso le van a decir. Esto de, es que una izquierda democrática en México es más necesaria que nunca. Son disquisiciones académicas. En los grupitos en el cubículo, en los cenáculos de la investigación sociológica, en la realidad de este país, se requiere aplicar la ley, hacerla respetar por todos. Y eso es lo que estos analistas no se atreven a decir. Hay que usar el monopolio legítimo de la violencia del Estado para restaurar la legalidad perdida. ¿Quién en Sinaloa, en Jalisco, en Tamaulipas, en Zacatecas piensa en una izquierda democrática? No succionen, por favor. La gente allá piensa en que alguien los proteja porque el ciudadano está inerme, no puede comprar una pistolita porque lo meten a la cárcel. Pero los malandros pueden andar con sus Barrett ahí y todo, con drones, tumbando helicópteros. Y esos, el presidente dijo, hay que protegerlos, hay que cuidarlos porque tienen derechos humanos, porque son humanos también. Y estos hombres acá hablando de, es más necesaria, más que nunca, una izquierda democrática. No jodan, por favor. Sean serios, señores. Y luego, una persona a la que yo admiro intelectualmente, o sea, he leído prácticamente toda su obra, desde La frontera nómada y todo lo que ha escrito posteriormente, tanto en novela como en textos relacionados con la historia. Declara Héctor Aguilar Camín, la democracia del país en riesgo de desaparecer. ¿En serio, doctor Aguilar Camín? Es decir, estas frases tremendistas hacen mucho daño. La democracia, construirla es un proceso. Hay altibajos, hay retrocesos, pero decir la democracia en México en peligro de desaparecer, doctor, otra vez, no succione, por favor. Seamos serios. Así como estas declaraciones, hay muchas que se oyen bien, que sirven para algún comentario en un programa de tele, ahí donde está el doctor Aguilar Camín, con Castañeda, con Javier Tello, con Leo Zuckerman, o en Tercer Grado, en esto, pero está totalmente alejado de la realidad que están padeciendo decenas de millones de mexicanos. Lo que los mexicanos exigen, quieren, desean, sueñan, es con paz, con tranquilidad, con que sus hijos puedan ir a la escuela en paz, con la seguridad de que van a regresar, con la seguridad de que un empresario pequeño va a poner un negocio, una empresita y va a ser respetada esa actividad. No andan diciendo, está en peligro la democracia, ¿eh? No, ellos dicen, ya me chingaron mi negocio, ya me acabaron y me voy de aquí. No, ellos no dicen, está en peligro la democracia, joven, mire usted, o México necesita una izquierda democrática, tongan su izquierda democrática, señores, ténganle. Por eso esos académicos no inciden, nadie los pela, nadie los pela. ¿Por qué? Porque viven en su mundito que han creado. Y luego sale alguien como Gustavo de Hoyos, que sin leer la iniciativa, sin analizarla desde el punto de vista jurídico, como habría sido su obligación, se lanza a atacar a medio mundo y amenazar a los legisladores y les dice, nos vemos en las urnas, vatos, ¿eh? ¿Quién es él? Pues es un ciudadano y punto. Es decir, esa soberbia, arrogarse una fuerza de la cual carecen. Carajo. Por eso es que la gente no sale a votar, 38, 40 millones de abstencionistas. Por eso es que las personas no confían en la política por expresiones como esa. ¿Quién es Gustavo de Hoyos? Es un ciudadano, es una persona.
¿Le van a hacer caso los diputados? Lo van a mandar a la finca de Palenque. Por eso la sección editorial de hoy se llamó así. Repito el título. ¿Por qué tantas afirmaciones sin sustento? ¿Sabe por qué? Por irresponsables, por holgazanes intelectuales, por no estudiar los temas, los documentos. Y eso es una forma de corrupción, la más perversa, que se asemeja cuando el bulto pone a personas ineptas, como la nueva secretaria de Educación, como la secretaria de Economía, que sin saber del tema aceptan el encargo. Así están estos como el licenciado Gustavo de Hoyos. No ha leído, no ha analizado la iniciativa. Es la traición, no se borra nunca. No joda, licenciado, por favor. Sea serio, por favor. La política es el ejercicio de la traición, por favor. Póngase usted a leer los clásicos desde Maquiavelo para acá, por favor, cuando menos. Desde la comodidad de su despacho, desde sus empresas. Claro, pero esto es otra cosa. Esto es política real, licenciado. Esto es enfrentamiento de fuerzas. Trate usted de despojarse de aquella posición cómoda. Claro, es atractivo que usted suba fotos ahí donde está en la bicicleta, con su lente oscuro acá y sus traje especial para la bicicleta, sí. O sale por allá subiendo una montaña y todo. Eso vale madre, hombre. Es frivolidad. ¿A quién le importa si usted hace bicicleta de montaña o no? A nadie, licenciado. A nadie. No impresiona a nadie con eso. Por esa razón yo invito a la gente a que haga un análisis de las cosas que se están dando, pero seriamente, que busque a alguien que le sabe, oye, ¿cómo ves esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo está esa iniciativa de la licenciada de la Torre, la diputada? A ver, explícame. Y agarre la iniciativa y la desmenuza. Mire, dice esto, dice el otro, así, así. Está proponiendo esto, como es algo que tiene que ver con modificar la Constitución en un quinto transitorio, se requiere esto. Ilustrar a la gente que no conoce esas cosas especializadas. Pero no lanzar con el dedo flamígero de la moral republicana y nos vemos en las urnas. Tome eso, nos vemos en las urnas. Muy bien, espero haber sido claro. El mensaje que quiero enviar es uno muy sencillo. Hacer política es una actividad compleja. Es una actividad que tiene idas y venidas, avances y retrocesos. Vea usted lo que ha hecho los diputados del PRI. Están haciendo política. Saben perfectamente que esa iniciativa no va a pasar, pero ellos lograron puntos frente a las Fuerzas Armadas. ¿Con qué fines? Pregúntenles a ellos. Yo no soy diputado, tampoco soy militar. Pregúntenles a ellos, pero eso en las condiciones actuales es hacer política. Para que salga el inútil de Marco Cortés. No, y que se va a acabar en definitiva. Ay, Marquitos, nomás haces enojar a los dueños de Acción Nacional y así te van a sacar, mira, como tapón de sidra te van a sacar. ¿Por qué? Porque tú eres, ¿cómo se dice? Expandable, que te pueden quitar sin problemas. Y llegaría Krill, que sí le sabe a la política, no como tú. Así está el asunto, pues. Yo les pediría, por favor, que tengan cuidado en hacer condenas, juicios sumarios. De repente ven algunas personas tuiteras ahí que viven de la frivolidad y que se lanzan contra Alito, contra el PRI, contra los diputados, contra Moreira. No digo, no los estoy defendiendo, ellos se defenderán solos, pero eso confunde. Eso repite algo que no tiene sustento, que es la característica de un buen número de nuestros opinantes, tuiteros o no tuiteros, comentaristas o no comentaristas. Comentar de política hoy en México es una actividad profesional que implica estudiar,
que conocer algo de la Constitución, del procedimiento parlamentario, preguntarle a diputados que participaron, oiga, diputado, explique, echamos un café, conocer de primera mano lo que ha sucedido allá adentro, tener la confianza de ellos para que le digan a uno las cosas. No desde fuera, acá, no, Alito traicionó, ya se dobló, y hay uno que dice muy bueno, se vendió más rápido que el avión presidencial. Sin embargo, ¿qué hicieron los diputados cuando ustedes estaban elaborando esos memes? Haciendo política. Como diría el clásico, haciendo mucha política, más moderna política. Así es. La política no tiene caminos rectos, no tiene rutas donde uno siempre va hacia adelante, no, señores. Hay curvas, hay para atrás, hay reversas, hay para adelante. Esa es la política. Espero pues que esto haya sido de utilidad para usted para entender la complejidad de los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias y nos echaremos unos piloncitos en estos 2-3 minutos que quedan. Aquí terminó la parte editorial de Platica con Ángel del viernes 9 de septiembre del año 22.